Directamente en la charla, bueno, que tengo el inmenso placer de ser el telonero de lo que va a ser una buena charla sobre ornitología posterior a la mía. Entonces, bueno, no será lo mío más que una introducción y voy a contaros un poquitín qué es lo que se hace en un centro de recuperación desde mi punto de vista profesional como veterinario, cómo entiendo el tratamiento, cómo entiendo la rehabilitación, la reintroducción y la eutanasia también, un tema también que vamos a hablar, de la fauna silvestre que llega a un centro de recuperación. Bueno, vamos a hacer la presentación lógica. Primero, los centros de recuperación de animales silvestres dependen de la Fundación Patrimonio Natural, esto lo veis aquí, a mi izquierda, y a su vez la Fundación Patrimonio Natural depende de la Junta de Castilla y León. Todo es un trabajo coordinado que paso a explicaros ahora un poquitín dentro de los objetivos, ahora lo vamos a ver, pero bueno, dentro de los objetivos de un centro de recuperación, lo primero que ponemos en marcha siempre es el hospital de fauna, es poder dar respuesta y poder dar atención a aquellos animales que llegan con un problema clínico, un problema médico o muchas veces un problema que no podemos definir en un principio, pero que al final normalmente suele tener un diagnóstico. Otro objetivo importante de un centro de recuperación, lo vamos a hablar después más detenidamente, es la recogida de información. Un centro de recuperación como tal, un centro que pertenece a una provincia, de una comunidad autónoma, no hay que suponer o no hay que llamarse a engaño que tenemos un peso importante en la conservación de una especie o en la conservación de la fauna silvestre. Esto no es así. Nosotros colaboramos en todos los trabajos que realmente son importantes, que son los trabajos a campo, los trabajos que se hacen en el hábitat del animal o los trabajos que se hacen directamente conociendo las costumbres, los hábitos alimenticios, la distribución o el estatus poblacional de una determinada especie. Los centros de recuperación en muchos casos somos el último recurso cuando falla todo eso o como consecuencia de los problemas que hay en lo que hemos mencionado anteriormente, entra en juego un centro de recuperación. Por eso es muy importante y para mí personalmente es una de las cosas en las cuales más voy a intentar poner mayor interés, es en que sepáis que un centro de recuperación es un centro de recogida de información. Es la forma de saber qué es lo que está ocurriendo en un sitio puntual en la naturaleza. Me explico. Si llega un animal y pues si tiene un problema, pues los típicos problemas, que ha tenido una colisión con un coche, con un tendido, en definitiva un problema con una infraestructura originada por el ser humano, pues toda la información que viene a partir de ese problema que ha tenido ese individuo, hace que su problema en realidad pase a ser un problema, su problema individual pasa a ser un problema secundario, cuando en realidad lo importante es la información que nos trae ese animal, qué es lo que ha originado, porque en definitiva esa información nos va a permitir, trasladado a los especialistas, poder mejorar el origen del problema. ¿De acuerdo? O sea, actuamos en forma individual, sabiendo qué le ha ocurrido a un animal, para poder extrapolar y obtener soluciones poblacionales, que es lo que realmente interesa. Los veterinarios como tal, los veterinarios como médicos de animales, lógicamente el individuo tiene una importancia fundamental. Todo lo que sea vida, intentar curar, intentar solucionar un problema, pues tiene una prioridad absoluta. Pero tenemos que tener en cuenta, sobre todo los veterinarios que estamos afectados a un trabajo con fauna silvestre, que tenemos que tener una mente mucho más poblacional que individual. Es importante salvar un animal, por supuesto. Es importante dirigir recursos económicos, recursos de tiempo, recursos humanos hacia un animal, por supuesto que es importante, pero tenemos que tener un punto de equilibrio y saber cuándo ese animal es importante por la información que nos ha traído, es importante como individuo siempre, pero es mucho más importante la población. Y probablemente, si hablamos de cosas limitadas, como son los recursos económicos, humanos, de tiempo, probablemente de esa información va a ser mucho más importante trasladarla hacia la población, la información y los recursos, que individualmente hacia un animal. Y aquí está uno de los temas que ahora lo vamos a dejar aparte, pero que lo comentaremos en un momento y que es una de las funciones que tiene un centro de recuperación, que es la eutanasia de animales irrecuperables. ¿Cuándo y por qué se determina que un animal es irrecuperable y cuándo se decide la eutanasia? Pero lo vamos a dejar de lado. Bueno, coordinación de recogidas. Otro tema importante. Un centro de recuperación es un sitio donde la gente sabe que puede acudir, que puede llamar
para que se organice, por ejemplo, una llamada porque ha visto un animal de fauna silvestre o un animal de fauna urbana que ha tenido un problema. El centro de recuperación actúa en la coordinación de esas recogidas. ¿Por qué? Porque lo más lógico es que esa persona, ese ciudadano, esa persona que no tiene un contacto directo con el medio ambiente, con la fauna, llame o intente buscar en una guía el teléfono de un centro de recuperación. Recogemos esa llamada y organizamos la recogida. De ahí lo de coordinación de recogida. Detección de causas de mortalidad. Volviendo al tema de la información, cuando un animal llega enfermo, cuando logramos determinar el punto de donde viene ese animal, si es posible diagnosticar en ese animal que viene con una enfermedad infecciosa o que viene sencillamente con un problema de que ese animal tiene hambre, sabemos que es un pollo de este año, un pollo que tendría que haber ganado un determinado peso en una época del año y que no tiene ningún problema que le impida volar, hablando de aves, y determinamos que ese animal tiene un problema de alimentación, esa información es extremadamente útil y también puede determinar, por ejemplo, que podamos detectar futuras causas de mortalidad, o si el animal ya entra como cadáver y entra con causas, por ejemplo, de anorexia, sabemos que uno de los grandes problemas que hoy tenemos en el campo es la falta de comida. Es ese recurso tan importante que los animales necesitan, pero que desgraciadamente cada vez, en muchos casos y en muchas especies, les está resultando muy difícil conseguir. Elaboración de informes forenses. Un centro de recuperación elabora informes forenses. Esto es muy sencillo. Sabemos que la bondad del ser humano no tiene límites, pero la maldad tampoco. Entonces, en muchos casos, todavía se siguen utilizando medios supuestamente de control contra determinadas especies, métodos, muchas veces yo creo que yo los defino como métodos de revancha contra algo que no ha podido ser. Cuando ha habido una temporada de caza que es mala, siempre tiene que haber alguien que tenga la culpa, y lógicamente si ese alguien no tiene quien lo defienda, pues probablemente sea el que se lleve todas las culpas. En ese caso, pues estamos hablando de los venenos. La mayor parte de la elaboración de informes forenses vienen a raíz de los envenenamientos que se producen en el campo. Y el veterinario responsable del centro, en este caso, lo que hace es, a través de una necropsia, saber e intentar determinar si ese animal ha muerto por envenenamiento, qué tipo de envenenamiento ha sido, cuantificar ese veneno, eso se hace a través de un laboratorio toxicológico, y con eso se elabora un informe. Es el primer paso que inicia o iniciaría la posibilidad de que se pudiera juzgar a esa persona si en algún momento se pudiera determinar quién es. Bueno, colaboración con la administración, está claro. El centro de recuperación, lo que comentamos, depende de la Fundación Patrimonio Natural, y nuestra colaboración es directa con la administración, en este caso con la Junta de Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente. Y después la respuesta social. ¿Por qué un centro de recuperación tiene un objetivo social o da una respuesta social? Por lo que comentábamos hace un momento, de dar una solución cuando una persona que no está claramente vinculada al medio ambiente y ve un animal, que encuentra un animal en la carretera, que por el contrario no lo encuentra en la carretera, pero ve que un animal, por ejemplo, le está haciendo un nido que le molesta en su casa, intenta localizar a alguien, pues a través del centro de recuperación puede obtener esa respuesta. A eso es lo que nosotros llamamos un objeto social o una respuesta social también. Bueno, lo que comentábamos antes, nosotros dependemos directamente de la Consejería de Medio Ambiente, es quienes dan las directrices de trabajo, a través de la Dirección General, los servicios territoriales de cada provincia, y esto a través de la gestión que está encomendada a la Fundación del Patrimonio Natural, es la que gestiona y dirige los centros de recuperación. Bueno, esto es lo más aburrido, vamos a ir rápidamente. Existen dos categorías de centros en Castilla y León: los centros de recuperación. Esto es muy sencillo, los centros de recuperación hay dos, ahora los vamos a ver, uno en Burgos y uno en Valladolid, son los que actúan como hospital de fauna. Serían comparando con medicina humana, pues los hospitales centrales, y los centros de recogida serían los centros de atención primaria, aquellos que no están dotados con todos los medios y que no pueden tener un hospital de fauna. Entonces lo que hacen es recoger, centralizar la recogida en las provincias y mandar esos animales a los dos centros de recuperación. Lo veis ahí, Valladolid y Burgos, la categoría de centro de recuperación, y los demás
con categoría de centro de recogida. Bueno, y por seguir con la parte un poco árida de datos, y todavía los datos del 2010 no los tenemos, pero los datos del 2009, y el Centro de Recuperación de Valladolid tuvo 1048 entradas de animales vivos, de los cuales 539 animales fueron liberados. Parte de estos animales venían afectados con algún problema, tuvimos alguna actuación clínica sobre ellos, ahora veremos cuáles, y parte de ellos pues sencillamente entraron como pollos, sin aptitud de vuelo en el caso de las aves, o sin capacidad de autonomía en el caso de los mamíferos, lograron la autonomía o la capacidad de vuelo en el centro, la capacidad de alimentarse, y fueron liberados. Y otros, pues a través de una actuación clínica, por ejemplo, si entraron por una fractura, resuelta la fractura, se pudo pasar a la reintroducción de los animales. Más o menos estos son los grandes datos, no suelen variar de año a año. Puede ocurrir que haya repuntes en las entradas, por ejemplo, por alguna situación poblacional en el campo que haga, por ejemplo, ya sabéis, es un poco de dominio popular lo que tuvimos hace un par de años atrás con las poblaciones de topillo en el campo, un incremento poblacional completamente natural, normal, que hizo que pues se disparara una determinada población de un roedor, y esto favoreció que aquellos animales que estaban ligados a la cadena trófica con él, pues lógicamente tuvieran también un repunte en la reproducción. La reproducción es una función de lujo, por consiguiente, si hay comida y reproducción, si no hay comida, no la hay. Ante la abundancia de una determinada comida, pues abundancia para otras especies. Pero eso hace también que hay mayor oferta de pollos, hay mayor oferta de cachorros en la naturaleza, pues también hay mayor oferta de muerte. Por consiguiente, ¿por qué? Se acercan más a la carretera, hay más gente en el campo, hay más posibilidades de veneno, pues por lógica. Muchas veces escuchamos gente que dice, bueno, si veo animales muertos en la carretera es porque los hay. Bueno, no dejan de tener razón, ¿no? Pero lo cierto es que quizás si no tuviéramos determinadas infraestructuras desarrolladas en la forma en que las hemos desarrollado alegremente en los últimos 20 o 30 años, pues probablemente determinada cantidad de animales muertos no los tendríamos a lo largo del año.